Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Y hoy vamos a hablar de la zona arqueológica de Teotihuacán. Y es que, ¿verdad que las culturas americanas precolombinas son súper interesantes? ¿Cuántos de vosotros habéis tenido el privilegio de visitar lugares como Chichén Itzá? Y es que por eso es normal que cada año miles y miles de personas se desplacen allí para conocer estos impresionantes monumentos antiguos. Y de eso vamos a hablar hoy. Mola, ¿no? ¡Vamos allá! En la actualidad, Teotihuacán constituye la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas en México, por encima de Chichén Itzá, el Tajín y Monte Albán. Las excavaciones arqueológicas en Teotihuacán no han terminado aún, sino que continúan a día de hoy, y nuestro conocimiento sobre esta cultura no deja de crecer año tras año. Y los inicios de esta ciudad debemos buscarlos en el primer milenio antes de nuestra era. Localizada estratégicamente al noreste del Valle de México, en las cercanías de la ribera norte del lago de Texcoco, Teotihuacán se convirtió en la principal población rival de Cuicuilco durante el Preclásico tardío. Y la erupción del volcán Chitle en el sur del valle apresuró la caída de Cuicuilco y favoreció la concentración de la población y el poder político y económico en Teotihuacán. Y su mayor apogeo corresponde al periodo clásico temprano de Mesoamérica, un periodo comprendido entre los siglos 2, 3, 4 y 5 después de nuestra era. Y ojo, que las cronologías con las que se describen las épocas y la historia de esta ciudad se basan en su mayoría en los restos cerámicos hallados en las excavaciones, ya que cada una de las fases está relacionada con cambios técnicos o artísticos observados en la alfarería de la ciudad. Y este recurso ha ayudado a facilitar la tarea de datación de todos los restos arqueológicos hallados, ya que la cerámica es un material muy abundante y que resiste bien el paso del tiempo, y como tal, está presente en muchos contextos arqueológicos. Por otro lado, el proceso urbano que llevó a la fundación de Teotihuacán recibió el aporte cultural de los cuicuilcas, una cultura poseedora de una organización social compleja y centralizada que fortaleció a la estructura de esta ciudad. Además, la ubicación de la ciudad le permitió la explotación de recursos estratégicos en Mesoamérica, tales como los yacimientos de obsidiana en Otumba y la Sierra de las Navajas, los productos del lago de Texcoco o el control de las rutas comerciales entre el Anáhuac y la costa del Golfo de México. Y todos estos factores influyeron en el crecimiento y surgimiento de Teotihuacán, y también la consolidación del estado teotihuacano como uno de los más poderosos en la historia prehispánica de Mesoamérica. Y ahora vamos a ver un poco las fases. En primer lugar, la fase Zacuali, que es aproximadamente entre el 1 y el 150 después de nuestra era, y es aquella en la que se establecen las bases urbanísticas de la ciudad y aparecen muchos rasgos característicos de la cultura teotihuacana. Y durante este tiempo, la construcción de los edificios de la ciudad se realizan en torno a dos ejes: el eje norte-sur, que está constituido por la calzada de los muertos, que en la fase Zacuali ya se encuentra bien definida, y el eje este-oeste, que estaba constituido por el curso del río San Juan, cuyo cauce había sido desviado para cuadrar su orientación. Curioso, ¿verdad? Y en esta época se construyó la primera fase de la pirámide de la Luna, y se nota el notable esfuerzo que se realizó para la construcción de la pirámide del Sol, que prácticamente se construyó en una sola fase. Y durante ese tiempo, el centro de la ciudad lo constituía este edificio, que representaba la montaña primordial que constituye el eje del mundo de acuerdo con la mitología mesoamericana. En cambio, la plataforma adosada a la pirámide del Sol es bastante más tardía que el resto del edificio, y parece haber sido construida al final de la siguiente fase. Y ya hacia el año 250 se considera que empieza la fase Tlamimilolpa, que toma su nombre de un sitio periférico de la ciudad. Pues bien, durante esta fase, Teotihuacán ya se había convertido y consolidado como una ciudad muy poderosa en la región, y su influencia se extendía por toda Mesoamérica. La pirámide de la Luna fue ampliada varias veces en este periodo, y en todas las ampliaciones aparecen enterramientos asociados. Y ya alrededor del año 650 empezó la fase que los arqueólogos llaman Metepec, que fue el inicio de la decadencia de esta gran urbe, mientras que otras ciudades en el centro de Mesoamérica
comenzaron a florecer. Y si quieres que te expliquemos más cositas al respecto, pues muy fácil, pónmelo en los comentarios para poder seguir indagando sobre cualquiera de estos temas en más vídeos. Así que si te interesa seguir excavando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Parar. Y echa un vistazo a nuestra web. Allí encontrarás las mejores noticias, las últimas noticias de arqueología y paleontología. Así que te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.